cómo fue el origen de la fabricación de esta máquina, cuáles fueron tus ideas iniciales. En realidad, el desarrollo de la máquina empieza por el interés mío por la astronáutica. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? El asunto es más o menos así. Yo, después de haber terminado en industrial, y ya en ese momento siendo una especie de egresado de la revista Lupin, porque a través de la revista Lupin yo aprendí electrónica y mucho más de lo que aprendí en la escuela industrial. Y había hecho una cantidad de circuitos y uno, bueno, iba aprendiendo más desde un punto de vista empírico que desde un punto de vista teórico. Bueno, entonces me toca el servicio militar en el 83, me toca en el sur, en Río Turbio, termino el servicio militar. Entonces digo, bueno, yo quiero dedicar mi vida a cosas espaciales, quiero hacer cosas espaciales. Pero en ese momento en el país no había muchas formas de hacerlo y teníamos una asociación que habíamos creado media no oficial con amigos, que después se convierte en una asociación más formal, la Asociación Argentina de Tecnología Espacial, que queríamos hacer cohetes y hacer cada vez cohetes más grandes y hacer un día satélites y qué sé yo, o sea, estamos totalmente locos. Entonces, el gran problema era la financiación. Habíamos empezado a hacer cohetes de determinado tamaño y el combustible de esos cohetes y el aluminio y la tornería de la tobera, etcétera, etcétera, se hacía muy prohibitivo, donde habíamos llegado a un punto donde ya no se podía hacer más en forma así amateur, porque los pocos pesos que podíamos llegar a recolectar no nos alcanzaban para hacer los desarrollos del tamaño que nosotros queríamos hacer. Entonces, ahí es donde decido hacerme rico. Digo, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a crear algún negocio, que para mí todos los negocios en ese momento y todavía ahora tenían que ver con fabricar algo, con hacer una industria, ¿no? Cosa que hoy día muchos me mirarían raro, pero, o sea, para mí todo concepto de negocio pasaba por la fabricación de un producto, y si era posible que fuera un producto tecnológico. Entonces, bueno, un poco juntando los conocimientos que yo tenía de electrónica, junto con un amigo, Germán Ludin, que era también un gran especialista en electrónica, que vive desde hace muchos años ya en Suiza, empezamos a barajar la idea de hacer una computadora. Entonces, entre dos o tres opciones que había de hacer una computadora personal, que era algo de lo que recién se estaba empezando a hablar en el mundo, venían al país muy pocas revistas de computación, una o dos, y hablaban de las primeras computadoras personales. Bueno, estaba el tema de las Sinclair inglesas y todo eso, utilizando el Z80 como microprocesador central. Y en ese momento sale el tema del estándar MSX y nosotros dijimos, buenísimo, vamos a hacer una computadora que sea compatible con esto porque va a haber apoyo de periféricos, va a haber apoyo de software, va a haber una cantidad de cosas. Entonces, bueno, empezamos a ver cómo la podíamos hacer, porque evidentemente nosotros éramos dos o tres pobres desgraciados que no teníamos ningún recurso para hacer un desarrollo de cero, con lo cual teníamos que ver qué computadora había en el mercado que pudiéramos llegar a piratear y hacer una versión nacional. Y yo por esos años vi un poco lo que había hecho Microdigital en Brasil con el tema de las TK, de las cuales desarmé un par y veía que estaban soldados los integrados pegados uno arriba del otro con todo el estaño, y yo decía, estos tipos evidentemente tienen recursos parecidos a los que nosotros tenemos para hacer esto es algo que se puede hacer, copiar una computadora, adaptar el sistema operativo y hacer la máquina. Tengan en cuenta que estos son años donde todavía no estaba demasiado claro todo lo que tenía que ver patentes de invención en el tema de circuitos electrónicos específicos. La computación era una cosa que recién empezaba, todavía ni siquiera estaba clara el tema de propiedad intelectual para el software en cuanto a los programas de juegos y todo eso. Esto recién empezaba y era todo una tierra incógnita. Entonces elegimos una computadora que, si no me equivoco, es la SBI o Spectra Video, que era una computadora MSX que se vendió muy poco, muy brevemente en los Estados Unidos. Y yo conseguí a través de un amigo que era piloto que nos trajera una. Entonces hicimos un desarrollo de la placa, lo cual fue bastante complicado porque había que levantar todo un circuito isla por isla. Ya estamos hablando en el 84. En el 84, sí, en el 1984. Y hicimos un
levantado del circuito y se lo dimos a un diseñador de circuitos impresos que había trabajado para FAT Electrónica, para que nos hiciera la placa. Me acuerdo, hasta hace unos años tenía los originales, en esa época se hacían con islas, por supuesto estos pre-AutoCAD, pre-diseño de todos los software que hay para hacer circuitos impresos hoy día. Entonces agarraban con unas cintas, con una cinta adhesiva muy finitas de colores, y de esa manera se hacían las islas en el circuito impreso, y era una cosa grande así que se hacía en un papel de tipo celuloide, bien grande, y se hacían de diferentes colores. Primero él ponía todos los componentes, donde iban a ir, y después empezaba a tirar las líneas de diferentes colores para que se vieran las dos capas del circuito impreso. Ubicamos una fábrica de circuitos impresos llamada Meyer, que creo que todavía debe existir, Impresos Meyer, en la zona norte, no me acuerdo, estaba cerca de Munro, que eran los primeros en hacer circuitos impresos de doble capa con true hole, ¿no? Con el agujero metalizado. Los primeros en Argentina que lo hacían. Entonces fuimos a verlos y dijimos, sí, esto nosotros lo podemos hacer, qué sé yo. Entonces hicimos lo que sería el Mother, y después el desarrollo de la plaqueta de potencia eléctrica y modulador de video, todo de una manera por supuesto muy artesanal, porque el tema de no había integrados moduladores de video en ese momento ni nada, o sea que está todo hecho, si ustedes lo ven, hecho con componentes discretos, donde no había dos moduladores que anduvieran igual, ni vieran el color igual, ni nada, porque era una cosa todo hecha muy artesanal, con las bobinitas, y las bobinitas uno les estornudaba encima y hacían otro color distinto, bueno, RF, ¿no? Entonces aprendimos mucho en el desarrollo. Habremos tardado aproximadamente 6-8 meses. Y la sala computadora, por supuesto, tenía muchísimos aspectos, porque había una parte que era meramente mecánica del desarrollo de la caja, y yo creo que una matriz, si no me equivoco, una matriz de inyección, en ese momento nos habían pedido $25.000, que nosotros no teníamos. Entonces empezamos a decir, bueno, ¿qué otras formas de hacerlo tenemos? Y una forma que nosotros ya conocíamos, pero yo no sabía que se podían hacer formas tan complejas, era el termoformado. El termoformado en realidad sirve si uno quiere hacer un botiquín de un baño, una cosa así, sin demasiadas curvas y todo, y queda realmente feo. Entonces encontramos una fábrica en La Matanza que tenía una técnica de pintado del termoformado que quedaba bastante bien, y realmente nosotros no podíamos pagar una matriz de inyección. Pensamos que quizá más adelante, si iba bien, íbamos a poder reinvertir para hacer una matriz de inyección de la computadora. Entonces lo que hicimos fue construir hacer un dibujo muy detallado de cómo tenía que ser la forma de la caja, que se hacía en dos partes. Lamentablemente no conservé la parte de abajo, y un artesano en madera fabricó lo que vendría a ser la forma. Lo que tiene el termoformado es que todas las formas tienen que ser con ángulo, porque de contrario después no se puede retirar el plástico de arriba, ¿no? Entonces, esta, por ejemplo, es la parte de la computadora, acá va el cartridge del software, las teclas y el teclado de acá, ¿no? De esto se hacía después en tierra, un vaciado volcado en aluminio, y se hacía una matriz en aluminio, y de esa matriz era la que iba a la máquina de termoformado. Se usaban unas placas de ABS que a través de vacío y temperatura tomaba esta forma, y bueno, quedaba esto. Después se cortaba todo alrededor, se cortaba acá adentro y se pintaba, y después nos entregaban las cajas para que nosotros hiciéramos, que en realidad para ser termoformado es una caja más o menos buena, si bien se sigue notando claramente que no es una caja de inyección, ¿no? Inclusive nosotros le pedíamos que saliera la marca sin corte en la caja, etcétera, etcétera. Evidentemente, como todos los termoplásticos, son bastante poco rígidos y tienen una cantidad de problemas que la matriz de inyección no tiene, pero bueno, era lo que nosotros podíamos hacer con los recursos que teníamos. Este diseñador de las plaquetas impresas, que yo les contaba que había trabajado para FATE, nos dice: ustedes saben que hay unos muchachos que también trabajan para FATE Electrónica que se llevaron todas las matrices de los teclados cuando FATE se liquidó, y están fabricando teclados en el país para alarmas y otras cosas. ¿Por qué no los van a ver de parte mía? Bueno, llegamos y efectivamente estaban haciendo los primeros teclados de alarmas en Argentina, se estaban haciendo a mediados de los 80, que son justamente estos. Nos tuvimos que poner creativos porque
sea, teclas comunes tenían, pero Enter, barra espaciadora y todo eso era como un gran desarrollo. Entonces hubo que ayudarlos un poco para poder hacer este tipo de cosas, que nunca quedó perfecto, pero en realidad esto tenía dos resorts al costado que permitían bajar. Y van a ver que hay diferencias de tono entre algunas teclas, y esto no es algo que pasó adrede, sino que eran diferentes inyecciones de plástico y cada una tenía un tono de color diferente. Entonces, bueno, es lo que salió. Con el tema de la electrónica, creo que hay una placa ahí donde se ven los componentes, y en la placa de alguna manera se ven algunos de los problemas. Yo no sé si hoy día en Argentina se pueden conseguir todos los componentes que tiene esta placa, pero por ejemplo nosotros tenemos el chip de video, que es el TMS9129, que creo que es este que está acá, y nos costaba horrores conseguirlo, porque de hecho también nos lo traía un piloto en el bolsillo 4 o 5 cada vez que viajaba. Era la única manera de conseguirlo porque no había importador para este tipo de chip, y yo tenía que estar llamando a Malasia y a cualquier otra parte para poder ver si lo podíamos conseguir. El resto de los componentes casi todos se conseguían en el país. Compramos una grabadora de EEPROM, de las EEPROM, para poder hacer grabar el ROM de la computadora, que nosotros habíamos modificado con algunas cosas, y el resto de los componentes prácticamente todos se conseguían en el país. Bueno, 780, la RAM, esta es la RAM de video, que era 48K, bueno, etcétera, conectores, todo eso usualmente se conseguía. El conector de los cartridge nunca pudimos conseguir el de la cantidad de pines que nosotros necesitábamos, entonces compramos uno que era el doble y lo cortamos con un serruchito. Era algo muy chancho, pero era la única forma que teníamos. En realidad no tuvimos muchos problemas con la placa en sí. Ustedes pueden ver acá que hay un par de reparaciones menores que había en la placa, porque como siempre, en vez de hacer una serie de 10 o 20, tuvimos que hacer 100 o 150 para bajar costos. Entonces había algunos pequeños errores que hubo que modificar, pero dentro de todo la placa salió bastante bien. Las otras placas las hacíamos nosotros directamente, la fuente de alimentación la hacíamos en que de hecho la tengo, la voy a traer, en una fábrica de transformadores de acá también del país. Bueno, se hacía todo acá, ¿no? ¿Qué costo de inversión inicial manejaron? Yo no me acuerdo exactamente, pero fue muy reducido, fue del orden de los $15.000, que era todo lo que yo tenía. Pero hacíamos muchas cosas para abaratar costos. Por ejemplo, esto, que es una cosa horrible, nosotros mismos hacíamos la serigrafía de la placa del modulador de video y la fuente que va acá, y después la perforamos con una agujereadorita y todo eso. Era bastante feo, pero era una forma de abaratar costos. La placa era bastante cara, costaba, como esta era una tecnología nueva para la Argentina, porque el tema de los agujeros metalizados recién empezaba, era bastante costosa, ¿no? Y yo hasta hace unos años tenía los cuadernos de costos de cada uno de los componentes y todo eso.